Muy buenas, te doy la bienvenida a este vídeo donde vamos a profundizar en múltiples servicios de contenedores del cloud de Amazon Web Services. En concreto, vamos a hablar de Amazon ECS, donde vamos a ver diferentes formas de desplegar, tanto EC2 como Fargate. También hablaremos del registro Amazon ECR para almacenar nuestras imágenes en repositorios. Y también veremos lo que es Amazon EKS. Si quieres usar Kubernetes dentro del cloud de AWS, pues tenemos un servicio para eso. Vamos a plantear de forma teórica por un lado y de forma práctica por otro, para que realmente tengas aquellos conocimientos y lo puedas aplicar más adelante en la práctica, en tus proyectos, en tu empresa, donde sea. Antes de nada, mi nombre es Joan Amengual, soy ingeniero cloud y también soy instructor dentro del ámbito del cloud computing y DevOps. Y como siempre, en la descripción de este vídeo tienes recursos completamente gratuitos para que sigas profundizando en el ámbito del cloud computing. Ahora sí, vamos a empezar con la introducción que necesitamos del ámbito de Docker y de los servicios de contenedores de Amazon Web Services. Vamos a ello. Hola y bienvenidos a esta sección donde vamos a ver los contenedores, sobre todo con el foco principal en la tecnología Docker, ECS y EKS. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué es Docker? Docker se puede definir como una plataforma de desarrollo de software para implementar aplicaciones. La idea es que sea una tecnología de contenedores. Entonces, las aplicaciones se podrán empaquetar en contenedores y estos contenedores estarán estandarizados. Y así se pueden ejecutar en cualquier sistema operativo. Eso significa que nuestras aplicaciones, una vez van a estar en contenedores, se pueden ejecutar de la misma manera independientemente de dónde se ejecuten. Podría ser en cualquier máquina, no tenemos problemas de compatibilidad, el comportamiento es predecible, lo que significa que tenemos menos trabajo que hacer, es más fácil de mantener y también implementar y funciona con cualquier lenguaje de programación, con cualquier sistema operativo y cualquier tecnología. Entonces, los casos de uso de Docker son, por ejemplo, para una arquitectura de microservicios o para aplicaciones lift and shift de las instalaciones directamente a la nube, al cloud de AWS. Cada vez que queramos ejecutar un contenedor, pues nosotros deberemos realizar unas tareas que vamos a conocer en esta misma clase. Así que la pregunta es, ¿cómo funciona realmente Docker en un sistema operativo? Bueno, en primer lugar tenemos un servidor, y en nuestro caso pueden ser instancias EC2, pero podría ser cualquier tipo de servidor. Y lo que hará este servidor será ejecutar un agente de Docker. Luego, desde allí, podemos iniciar un contenedor de Docker. Una vez iniciado el contenedor de Docker, nuestro primer contenedor pues puede ser a lo mejor una aplicación de Java. Y luego podemos tener incluso un segundo contenedor con una aplicación de Node.js. Y los contenedores de Docker se pueden ejecutar varias veces de la misma manera. Por lo tanto, podemos tener varios contenedores de Docker de la misma aplicación o varios contenedores de Docker de diferentes aplicaciones como podemos ver, tanto Node, MySQL, Java, etc. Entonces, Docker es una tecnología muy versátil y desde la perspectiva de servidor, todas estas cosas son contenedores de Docker. Entonces, ¿dónde se almacenan las imágenes de Docker? Bueno, cuando hablamos de Docker, hablamos de dos términos que van a aparecer siempre. Primero está la imagen. La imagen es un archivo que permite la creación de contenedores, que es la ejecución que se va a llevar a cabo de la aplicación en un contenedor de software. No vamos a introducirnos en mucho detalle, porque al final Docker es una tecnología de la cual podríamos hacer un curso muy largo, pero básicamente que entiendas que está la parte de la imagen. La imagen sería un fichero que permite la creación todo seguido de un contenedor. Bueno, y la pregunta es, ¿dónde se va a almacenar dicha imagen de Docker? Las imágenes se pueden almacenar en repositorios ya sean públicos o privados. Bien, tenemos varias opciones. En primer lugar tenemos Docker Hub, que es el repositorio público por excelencia y podemos encontrar imágenes base para muchas tecnologías o sistemas operativos. Este es público y eso hay que tenerlo en cuenta. Y podemos encontrar cualquier tipo de imagen, partiendo de una imagen de Ubuntu, de Node, de MySQL o incluso nosotros mismos podemos publicar ahí nuestras propias imágenes de Docker. Pero muchas veces no nos interesa publicar la imagen de una aplicación que es nuestra, en desarrollo. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa imagen
va a pasar a un repositorio público y eso no nos interesa. Por tanto, ¿qué podemos hacer para tener un repositorio privado que podamos usar y con integración directa con AWS? Pues tenemos Amazon ECR, que es el registro elástico de contenedores de Amazon, enfocado para contenedores de Docker. Es un repositorio privado y además también puede ser un repositorio público si usamos la galería pública de Amazon ECR. Te dejo aquí el enlace. Puede funcionar de ambas formas. Y esto nos permite guardar a nosotros lo que serían las imágenes directamente en AWS. Y seguidamente que se puedan ejecutar los contenedores partiendo de estas imágenes que pueden estar en el propio repositorio privado. Ahora vamos a entrar en detalle en un concepto importante. Es ¿qué diferencia hay entre Docker y lo que puede ser una máquina virtual? Bueno, Docker es una especie de tecnología de virtualización, pero no exactamente. Los puristas intentarán golpearme si digo esto, así que, bueno, vamos a tener cuidado con lo que podemos decir, por lo que los recursos en Docker se comparten con un mismo host. Eso significa que pueden compartir muchos contenedores un mismo servidor. Hemos visto que en un servidor puede haber contenedores de Java, de Node, de MySQL, los que sea. Entonces, si observamos la arquitectura que vamos a ver a continuación, tenemos tal que aquí una arquitectura de lo que sería una virtual machine, una máquina virtual. Esta es la infraestructura que tiene. En primer lugar, empezamos por debajo, tenemos la infraestructura de la máquina virtual, el sistema operativo del host, del anfitrión, este sistema operativo, y por encima ya viene el hipervisor y el sistema operativo invitado. Estos son los cuales van a estar presentes para luego montar las aplicaciones encima de estos sistemas operativos invitados. Es decir, aquí tenemos la virtual machine y por encima podremos montar nosotros mismos lo que serían las aplicaciones en función de este sistema operativo que podemos instalar. Y ahora llega el punto de conocer qué es Docker. Docker, en este caso, es donde tenemos la infraestructura. Todo seguido tenemos el sistema operativo anfitrión, por ejemplo, puede ser un servidor, una instancia C2, y seguidamente se instala lo que sería un agente de Docker y ya se pueden usar y tirar todos los contenedores encima de este agente de esta forma. Es decir, podríamos tener cualquier aplicación sin la necesidad de instalar sistemas operativos totalmente diferentes. Partiendo del agente de Docker, podemos instalar tal que ahí todos los contenedores que nosotros deseemos y lo mejor es que estos contenedores pueden también eliminarse de forma muy sencilla. Es decir, con un simple comando la aplicación se puede parar y se puede eliminar. ¿Con eso qué conseguimos? Pues conseguimos liberar un espacio muy grande y de esta forma tener los recursos siempre disponibles y manejables. ¿Cuáles son los primeros pasos que se pueden realizar cuando nos introducimos a Docker? En Docker tenemos un fichero que es conocido como el Dockerfile. El Dockerfile es el fichero que nos permite a nosotros crear una imagen. Esta imagen, como verás, parte siempre hace un from, al inicio siempre hay un from. ¿Por qué? Pues porque parte de una imagen base. Una imagen base que puede ser, por ejemplo, Ubuntu, puede ser MySQL. Y a partir de esto, nosotros podemos desplegar lo que sería nuestra aplicación y cambiar esa imagen por una imagen personalizada. Lo que hacemos en este Dockerfile, que es muy sencillo, es partir de una imagen base, copiar el código de nuestra aplicación y ejecutar nuestra aplicación, como vemos aquí, con Python 3. Esto es un Dockerfile súper sencillo y esto es lo que se define como una imagen de Docker. Todo seguido, para construir un contenedor se hace una operación de build, de building. Es decir, hay un comando para construir y es donde se construye la imagen. Esta imagen, tenemos la imagen de Docker. Ahora sí, pasemos a guardar dicha imagen. ¿Cómo la vamos a guardar? Pues podemos hacer un push, que hay un comando push, para enviar esa imagen como puede ser a Docker Hub o a Amazon ECR de forma privada si se desea. En caso de que nosotros queramos recuperar esa imagen o queramos recuperar una imagen que no hemos creado nosotros pero está ahí, podemos hacer un pull para obtener dicha imagen. Todo seguido, hay un comando que es run de ejecución que nos permite ejecutar directamente la imagen y crear así un contenedor de Docker. Por ejemplo, en este caso, con Python, una ejecución con Python. Vamos a finalizar esta clase viendo la gestión de los contenedores de Docker en AWS. Tenemos pues diferentes servicios que nos van a servir a nosotros y además para esta certificación serán muy importantes para gestionar la tecnología de Docker. ¿Y cuáles son? Son ECS, EKS, Fargate y ECR. En primer lugar, Amazon ECS viene de Elastic Container Service
y es una plataforma de contenedores propia de Amazon. Es muy popular. Todo seguido tenemos EKS, que viene del servicio de Elastic Kubernetes, es decir, para implementar la tecnología Kubernetes. No es lo mismo que Docker, no obstante tiene una relación muy fuerte. Kubernetes es administrado por Amazon y es de código abierto. No obstante, aquí tenemos EKS, que es el servicio interno para Kubernetes de Amazon, pero nosotros podemos usar Kubernetes fuera de Amazon, de la misma forma que podemos usar Docker fuera de Amazon. Luego tenemos AWS Fargate. Es una alternativa a lo que sería ECS y es una plataforma de contenedores pero sin servidor propia de Amazon. Es mucho más sencillo usar Fargate que Amazon ECS. En función del propósito y de las características que nosotros queramos de despliegue, nos va a interesar más una u otra. Y funciona directamente su implementación con ECS y con EKS si lo requerimos. Y para finalizar tenemos Amazon ECR. Amazon ECR almacena las imágenes de los contenedores si lo deseamos de forma privada o bien pública. Ahora sí, ya conocemos los diferentes servicios que engloba el ámbito de los contenedores y en las siguientes clases vamos a profundizar en todos ellos. Y llegados a este punto, ya conocemos lo que es un poquito el panorama general de Docker, de contenedores dentro del cloud de Amazon Web Services. Lo que vamos a hacer ahora es profundizar en Amazon ECS, un servicio primordial, importantísimo, que debemos entender muy bien, porque en la mayoría de casos prácticos que usamos contenedores dentro del cloud, pasamos por Amazon ECS. Dentro de Amazon ECS veremos que podremos crear un clúster y podremos elegir diferentes opciones para desplegar las cargas de trabajo. Vamos a hablar de EC2, de Fargate, y esto es realmente importante porque en la mayoría de proyectos que vayas a usar Amazon ECS se va a lanzar esa pregunta. ¿Qué forma de despliegue usamos? ¿Por qué la usamos? ¿Y qué ventajas nos dan? Así que vamos a plantear todo esto para que lo entendamos muy bien. Vamos a ello. En esta clase vamos a hablar del servicio Amazon ECS. Es uno de los servicios más populares cuando hablamos de contenedores de Docker en el cloud y además también veremos el servicio de Fargate y entenderemos la diferencia entre estos dos. ECS viene de Elastic Container Service. Es el servicio por excelencia de AWS cuando se habla de contenedores. Nos permite lanzar contenedores de Docker en AWS. Eso significa lanzar tareas ECS en clusters ECS. Hay un tipo de lanzamiento mediante instancias EC2, es decir, nosotros debemos aprovisionar y mantener la infraestructura. Vamos a manejar servidores. Es una arquitectura donde nosotros vamos a controlar servidores. Por ejemplo, vamos a ver un gráfico para entenderlo mejor. Tenemos 3 instancias EC2. Estas instancias van a contener lo que son los contenedores de Docker. Por eso tenemos un agente instalado de Docker en cada instancia. Todo seguido, cada instancia va a ejecutar ese agente para registrarse en el clúster ECS pertinente. AWS se va a encargar de iniciar y detener los contenedores. Por ejemplo, aquí veremos que AWS se va a encargar de lanzar los contenedores en las diferentes instancias, como vemos ahora en pantalla. Esto es algo muy potente, porque cada instancia va a tener una serie de contenedores y se van a ejecutar directamente. Todo seguido, vamos a hablar de Fargate. Fargate es un servicio alternativo a lo que sería Amazon ECS y vamos a ver las diferencias que existen. Fargate nos permite lo mismo que ECS, lanzar contenedores de Docker en AWS. En este caso, no vamos a aprovisionar la infraestructura, no hay instancias EC2 que administrar. Y eso es algo positivo, ya que todo es serverless. Tenemos, en primer lugar, AWS Fargate y solo tenemos que crear definiciones de tareas. AWS va a ejecutar las tareas ECS por nosotros en función de la CPU y RAM que necesitemos. La CPU y RAM serán parámetros que nosotros podremos instanciar, podremos definir en Fargate. Es decir, yo quiero unos recursos de CPU como estos y una RAM como esta. Pues partiendo de esos recursos que nosotros asignamos, Fargate va a empezar a operar. Por eso nosotros tendremos un nuevo contenedor que lanzar y lo lanzaremos en Fargate directamente. Fargate entiéndelo como una plataforma donde se van a lanzar contenedores, tal que así. No hay instancias y para escalar basta con aumentar el número de tareas. Es muy simple, no hay instancias EC2 que controlar en ningún momento. Todo seguido vamos a ver que nuestras tareas de Amazon ECS pueden tener un rol de IAM asignado a ellas. Los permisos que se ejecutan en la tarea van a asumir que son los permisos concedidos en el propio rol de IAM. Esto lo vamos a entender ahora con más detalle y entenderemos la importancia de asignar un rol de IAM a Amazon ECS.
pero en contexto general hay que ver que si las aplicaciones en contenedores de Docker deben llamar a las APIs de AWS, deben firmar las solicitudes de API de AWS con nuestras credenciales de Amazon Web Services. Y un rol de IAM brinda una estrategia de administración de credenciales que pueden utilizar las propias aplicaciones, del mismo modo que los perfiles de instancias de Amazon EC2 ofrecen credenciales a las instancias de Amazon EC2. Vamos a ver ahora en qué se basa tanto el perfil de instancias aplicado a instancias EC2 como los roles IAM para Amazon ECS. Los perfiles de instancias EC2 es una aplicación para instancias EC2 donde nosotros podemos utilizar el agente ECS, como vemos en pantalla, podemos realizar llamadas a la API, al servicio ECS, y podemos enviar logs de los contenedores directamente a CloudWatch Logs. Se puede extraer la imagen de Docker mediante ECR. ECR es el servicio donde se guardan las imágenes de Docker. Y es donde se hace referencia a datos sensibles en Secrets Manager. Los datos sensibles están en Secrets Manager o en SSM Parameter Store. Todo seguido tenemos el rol de tarea ECS. Para el servicio ECS podemos aplicar directamente un rol, lo cual nos permite que cada tarea tenga un rol específico y nos permite utilizar diferentes roles para los diferentes servicios ECS que se vayan a ejecutar. El rol de la tarea se define en la propia definición de la tarea. Y vamos a ver un ejemplo visual para entenderlo todo. Tenemos una instancia EC2, como hemos visto, y esta instancia EC2 se conecta mediante el agente de Docker con ECS, ECR y CloudWatch Logs. Esto es muy interesante porque aquí es donde definimos el perfil de instancia EC2. El perfil de instancias EC2 utiliza este agente ECS para conectarse tanto al servicio ECS, ECR y CloudWatch Logs, donde se van a enviar los registros que un contenedor, que la aplicación genere en dicho contenedor. Seguidamente tenemos tarea A, tarea B. Estas tareas pueden tener un rol de EC2. Este rol de EC2 se asigna para cada tarea. Seguidamente, cada tarea puede conectarse con servicios internos de AWS. Por ejemplo, puede ser S3. A esto se le llama un rol de tarea ECS. La segunda tarea B, se puede conectar con otro servicio, por ejemplo, la base de datos DynamoDB. Esto es súper importante porque, como vemos, podemos aplicar un perfil de instancia C2 al contexto de una instancia C2, lo cual necesita de un agente de Docker, un agente ECS para conectarse a servicios como ECS, ECR, CloudWatch Logs, y luego tenemos roles EC2 aplicados a tareas como la tarea A y la tarea B. Vamos a ver cuáles son las integraciones de balanceadores de carga con Amazon ECS. ECS es un servicio de Amazon que nos permite a nosotros también distribuir la carga entre diferentes instancias. Es decir, podemos enviar contenedores de Docker, no obstante, hay que tener en cuenta que esos contenedores al final es una aplicación. Esas aplicaciones pueden ser o una aplicación entera o una aplicación por microservicios, es decir, desacoplada. Tenemos que ser conscientes que no podemos enviar todos los contenedores a una instancia y tener una escalabilidad. De esta forma necesitamos tener varias instancias y controlar la carga mediante lo que es una integración de balanceadores de carga. El Application Load Balancer tan famoso que ya conocemos es compatible y funciona para la mayoría de casos de uso. También podemos aplicar un Network Load Balancer. Es recomendado su aplicación solo para casos de uso de alto rendimiento o para combinarlo con AWS Private Link. Y finalmente tenemos Elastic Load Balancer, que es compatible pero no se recomienda porque no tiene características avanzadas y tampoco se puede implementar con Fargate. Finalmente vamos a finalizar esta clase viendo los volúmenes de datos EFS. ¿Y por qué? Pues con Amazon ECS, con el sistema de contenedores de Docker, podemos montar sistemas de archivos EFS en tareas ECS. ¿Cómo lo hacemos? Pues este montaje funciona tanto para los tipos de lanzamiento EC2, es decir, con ECS, como también con Fargate, donde no tenemos EC2. Y es donde, por ejemplo, con ECS tenemos instancias que se pueden montar con la conexión directa a un sistema de archivos EFS. Nosotros podemos comunicar todos estos contenedores al sistema de archivos y que compartan la información entre ellos. Las tareas que se ejecuten en cualquier zona de disponibilidad van a compartir los mismos datos en el sistema de archivos EFS. Y cuando hablamos de Fargate y EFS conjuntamente, estamos hablando de una arquitectura sin servidor, ya que tanto Fargate como EFS no requerirán un control directo de servidores.
Casos de uso de aplicar EFS en ECS o con Fargate, pues que podemos tener un almacenamiento compartido en diferentes zonas de disponibilidad totalmente persistente para nuestros contenedores. Y una nota importante es que Amazon S3 no se puede montar como sistema de archivos, por eso nos interesa montar un sistema de archivos EFS. Vale, pues ahora ya tenemos los conceptos bien firmes, ya tenemos esa visión general, pero como siempre hay que verlo de forma práctica, hay que aplicar haciendo. Vamos a aplicar todo esto dentro de Amazon ECS con el dashboard de Amazon Web Services y vamos a entenderlo de la mejor forma, aplicándolo de forma práctica. Vamos a ello. En esta clase vamos a crear nuestro primer clúster con Elastic Container Service. Vamos a ello y vamos a introducirnos al servicio. Una vez dentro del servicio, lo que vamos a hacer simplemente será activar la nueva experiencia de ECS. Si no lo tenemos, podemos volver hacia atrás y vamos a ver la antigua experiencia. No obstante, yo siempre suelo usar la nueva experiencia para este servicio. Tenlo en cuenta porque muchas veces este servicio viene con la nueva experiencia sin activar. Vamos a ir a introducción y vamos a crear un clúster. En primer lugar le damos un nombre, por ejemplo, demo cluster. Vamos abajo y aquí tenemos las redes. Estas redes hacen referencia a la utilización de una VPC con subredes públicas y privadas. De forma predeterminada, la VPC ya se viene creada en la cuenta de AWS y las subredes que se eligen son las subredes que tenemos aquí por defecto, que hacen referencia a las diferentes zonas de disponibilidad, como ves, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. Vamos para abajo y ahora viene un punto importante. Es donde vamos a hablar de la infraestructura. El clúster se va a configurar para AWS Fargate sin servidor por defecto. ¿Qué significa eso? Pues nosotros vamos a usar lo que es el servicio de AWS Fargate, donde nosotros no necesitamos controlar las instancias de Amazon EC2. Pero para esta demostración quiero que veas tanto la parte de Fargate como la parte de usar instancias EC2. Por ello, podemos activar tal que aquí las instancias de Amazon EC2. Todo seguido, ¿qué vamos a hacer? Pues necesitamos tener un autoscaling group. Este autoscaling group se va a encargar de gestionar las instancias EC2. Podemos crear un nuevo autoscaling group, como ves aquí, y elegimos un sistema operativo. Por ejemplo, Amazon Linux 2. Y el tipo de instancia, vamos a elegir T2.micro para que entren dentro del plan gratuito. En cuanto a capacidad deseada, podemos hacer referencia a la capacidad mínima y a la capacidad máxima de instancias EC2 que tendremos disponibles para este autoscaling group. Podemos dejarlo en 5 y de esta forma tendremos 5 instancias EC2 que podrán ser activadas si se requiere para el autoscaling group. Incluso podemos tener instancias externas que utilizan ECS, que estén situadas en cualquier sitio. Estas instancias externas se pueden utilizar para este clúster también y las debemos registrar tal que aquí. No obstante, esto lo vamos a dejar desactivado y únicamente vamos a crear instancias EC2. Vamos a la parte final, donde vemos que hay también características opcionales de monitoreo y etiquetas. No obstante, las vamos a dejar así como están y vamos a crear ya nuestro primer clúster. Como ves, un punto importante a puntualizar es la infraestructura. Por defecto viene Fargate, donde no se usa servidor. Simplemente vamos a lanzar los contenedores, pero nosotros también podemos activar lanzarlo mediante instancias EC2. Vamos a probar las dos formas. Vamos a crear y ahora sí aparece que el clúster llamado demo cluster se está creando. Por ello, hay cosas que debemos saber. Vamos a las instancias EC2 y también vamos a CloudFormation. Ahora sí, ya lo tenemos abierto. ¿Por qué vamos a CloudFormation primero de todo? En CloudFormation vamos a ver este que tengo aquí. El segundo me aparece porque yo antes he hecho algunas pruebas, pero el primero es el interesante. Es el cual hace referencia a este clúster demo cluster. Cuando yo lanzo un clúster, lo que hago es activar una plantilla de CloudFormation. Esta plantilla va a controlar la creación y el estado directamente de este clúster. Una vez se ha creado, vamos a actualizar estos valores y vamos a ver que ahora sí aparece que la creación ha sido completada. Yo puedo destruir esta plantilla, esta pila de CloudFormation y con ello se va a destruir directamente el clúster. No obstante, no lo vamos a hacer desde aquí. Más adelante ya podremos destruirlo desde, si lo deseamos, esta pantalla de ECS. Y me he ido también a EC2 por un simple motivo. Yo he creado un
Autoscaling Group para controlar las instancias EC2. Así que vayamos al final y vamos a ver los grupos de autoscaling. Y tal que aquí nos va a aparecer dicho grupo, que seguramente vemos ahora el nombre, y este nombre hace referencia al clúster ECS que acabamos de crear. Hasta el momento la capacidad que hemos determinado es una capacidad mínima de 0 y una capacidad máxima de 5. Por el momento la capacidad deseada resiste en 0. Más adelante vamos a ver cómo cambiar este valor y establecerlo en 1. Vamos a ver qué podemos hacer con el clúster que tenemos aquí creado. Una vez indagamos un poquito, vamos a ir a la parte de infraestructura. Tal que aquí vamos a ver que hay diferentes tipos de infraestructuras. Está Fargate, incluso también tenemos por defecto Fargate Spot. Y seguidamente tenemos un proveedor de capacidad que es el Autoscaling Group. Este Autoscaling Group, como veremos, es el cual yo tengo referenciado tal que aquí. Este es el propio identificador de este Autoscaling Group. Como vemos, tiene el autoescalado totalmente administrado. Es decir, este Autoscaling Group nos va a dar el autoescalado de forma automática. Vamos a ver cómo se lleva a cabo todo esto. Por eso vamos a ir a este Autoscaling Group y como ves, tiene pues la capacidad deseada de 0. Vamos a editarlo porque necesitamos tener al menos una instancia. Vamos a poner una instancia, vamos a la parte inferior, vamos a actualizar y ahora se va a actualizar. Es decir, se va a levantar una instancia y se va a asociar dicha instancia a este Autoscaling Group. Una vez dicha instancia ya esté activa para este Autoscaling Group, se va a referenciar esta instancia como una instancia directamente relacionada con el clúster de ECS. Es decir, nosotros podremos lanzar, tal que aquí aparecerá una instancia para lanzar contenedores de Docker. De esta forma, veremos que el proveedor, que es Autoscaling Group, este Autoscaling Group nos da una instancia donde nosotros podemos darle contenedores de Docker y veremos sus características. Ahora simplemente lo que debemos hacer es esperar a que esta instancia acabe de estar activa y cuando esté activa veremos cuál es su estado. Por ello, ahora sí vamos a actualizar y vemos que la instancia ya está en servicio. Vayamos al clúster de ECS. Y ahora sí nos aparece esta instancia donde nosotros podemos lanzar lo que son contenedores. Ahora sí, hemos finalizado esta primera clase. No elimines nada porque en la siguiente vamos a empezar a utilizar dicho clúster de forma directa con Docker. Vamos a ver ahora de forma práctica cómo desplegar tareas mediante el servicio de Amazon ECS. Por eso, vamos al clúster que tenemos creado, Demo Cluster. Vamos a ir simplemente un poquito para atrás. Y en esta parte de ECS lo que vamos a hacer es desplegar una tarea. Vamos a definiciones de tarea, vamos a crear una nueva definición de una tarea. Le vamos a dar un nombre y esta tarea se va a llamar, por ejemplo, Nginx Demos Hello. Y te vas a preguntar por qué este nombre y qué vamos a hacer exactamente con Nginx. Pues simplemente si buscamos esto en Google nos va a aparecer lo que vemos aquí. Y el primer enlace nos lleva directamente a lo que sería Docker Hub, que es el repositorio público de imágenes de Docker. Nosotros vamos a usar dicha imagen. Vamos a copiar este nombre que nos aparece aquí y con este nombre nosotros podremos desplegar la imagen de Nginx para demos, que nos dice un mensaje que nos va a comunicar que hemos hecho bien el despliegue de Nginx. Le damos este nombre a la familia. En la URI vamos a poner el nombre que acabo de copiar, que es este nombre aquí con la barra que tenemos. En cuanto al nombre que tenemos aquí, le podemos dar Nginx Demos-Hello. De acuerdo con eso, todo seguido, el puerto del contenedor que vamos a usar es el puerto 80 y vamos a usar el protocolo TCP. Vamos a bajar, vamos a siguiente y en el paso 2 es donde nosotros vamos a elegir un entorno de la aplicación. Por defecto viene Fargate, que es la plataforma sin servidor, donde no hay que controlar servidores. También tenemos la posibilidad de usar instancias de Amazon EC2. Por el momento vamos a dejarle el uso con Fargate. Vamos a bajar y tal que aquí podemos especificar CPU y memoria. Son los parámetros a especificar cuando estamos usando Fargate. En mi caso voy a dejar 0.5 de CPU y de memoria podemos dejar 1 GB de memoria. Fíjate que podemos cambiar estos valores tanto y como queramos y aumentarlos también hasta valores muy altos. Vamos a bajar. A continuación vamos a ver los roles de tarea. ¿Qué son los roles de tarea? Los hemos explicado previamente, pero es básicamente un rol de IAM de tarea, aplicado a una tarea, que permita a un contenedor realizar solicitudes a la API de los servicios de AWS. Significa eso que una tarea, por ejemplo, puede comunicarse con un Amazon S3. Vamos para abajo, en este caso no hace falta, es opcional. En cuanto al almacenamiento, vamos a dejar la cantidad que viene por defecto, que es 21, que es la capacidad mínima, que está entre 21 y 200 GB. Vamos a dejar 21. Vamos para abajo, para abajo, para abajo.
y vamos a siguiente. Vamos a la revisión, la familia que hemos dado es esta, luego la URI de la imagen debe coincidir con la que tenemos aquí, es este nombre copiado. Nos volvemos y aquí tenemos puerto 80, protocolo TCP. Estamos usando Fargate con 0.5 de CPU y 1 GB de memoria. Vamos a bajar y vamos a crear. Se empieza a crear lo que sería, tal que aquí, la tarea que acabamos de definir. Una vez esté creada, vamos ya a pasar al siguiente paso. Y el siguiente paso será muy importante. El siguiente paso consistirá en la definición de grupos de seguridad. Estos grupos de seguridad tendrán una implicación muy importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente nos vamos a la parte de grupos de seguridad, Security Groups, y vamos a crear tal que aquí los grupos de seguridad. Yo tengo estos que he ido usando, no obstante, no te preocupes si no tienen los mismos que yo. Ahora, preocúpate de copiar los que yo voy a hacer, ¿vale? El primero, por ejemplo, será ALB-ECS-SG. Es el nombre del Security Group que yo he asignado para el Application Load Balancer y ECS. Verás que más adelante, cuando yo despliegue una tarea, tendremos un Application Load Balancer para controlarlo todo de forma adecuada. Vamos a bajar. Aquí permite la comunicación con ECS. Y definimos una regla de entrada. Esta regla de entrada será de tipo TCP, el intervalo de puerto 80, para comunicarse con, por ejemplo, cualquiera. Y vamos a establecer otra regla para que no haya ningún problema con IPv4, 4, tal que así. Vamos a crear un grupo de seguridad. Vemos que el acento no le gusta. Ahora sí, hemos creado el grupo de seguridad. Todo seguido lo que vamos a hacer es crear otro grupo de seguridad. Y este segundo grupo de seguridad estará enfocado para Nginx. Vamos, en primer lugar, a darle un nombre, por ejemplo, Nginx Demos SG. Permite la comunicación con Nginx. Y vamos a establecer una regla de entrada. Esta regla de entrada será la siguiente. Podemos asignar todos los puertos de TCP. Y el origen, ahora viene una cosa importante en cuanto a esto. El origen será lo que vamos a ver como el Application Load Balancer que tenemos aquí, este grupo de seguridad que hemos establecido previamente. Vamos a crear este grupo de seguridad y ahora sí ya lo tenemos creado. Todo seguido vamos a ir a Amazon ECS y aquí tenemos todos los clusters. Hemos creado uno, Demo Cluster, vamos dentro y vamos a crear, tal que aquí, un nuevo servicio. Vamos a crear un nuevo servicio. Y una vez dentro, hay que tener en cuenta que podemos establecer dos opciones. O bien una opción de estrategia de proveedor, donde podemos especificar una estrategia de lanzamiento para distribuir las tareas entre uno o varios proveedores de capacidad. O podemos hacer por tipo de lanzamiento, donde lanzamos directamente las tareas sin un uso de estrategia de proveedor de capacidad. Ahora entenderemos cuál nos puede beneficiar más. Para nosotros vamos a dejar la estrategia de proveedor de capacidad. Y es aquí donde yo puedo establecer cuál va a ser mi proveedor. Por ejemplo, Fargate, Fargate Spot o incluso lo que he levantado, la plantilla que he levantado mediante Amazon ECS que se ha levantado en CloudFormation. Obviamente vamos a dejar Fargate para esta demostración, pero podría agregar más. Y esto tenlo en cuenta porque nos puede beneficiar mucho. Vamos a especificar la versión, la última. Y en cuanto a la configuración de implementación, podemos o bien lanzar un grupo de tareas que gestionan un trabajo informático de ejecución prolongada o una tarea independiente que tiene un inicio y un final, por ejemplo, un trabajo por lotes. Para esta demostración vamos a dejarlo por servicio. Y seguidamente vamos a seleccionar la familia, la que hemos creado, Nginx, Hello. Aquí tenemos la versión más reciente y el nombre del servicio. Vamos a darle un nombre a este servicio como por ejemplo Nginx Demos. Todo seguido viene el tipo de servicio. Ya seleccionado viene por réplica. ¿Cuántas tareas deseamos tener? Por ejemplo, ¿una? ¿O queremos tener más tareas? Pues podemos seleccionar más. Aquí ten en cuenta que cuantas más tareas, más coste habrá. Vamos a dejarlo en una tarea. Vamos a bajar y nos vamos a ir antes de nada a visualizar que por aquí esté todo bien. Vale, por ahora está todo bien. Vamos a redes y en redes viene un punto importante. ¿Por qué? Pues anteriormente hemos creado grupos de seguridad. Los grupos de seguridad se han creado con un propósito, para que el acceso a a lo que vamos a crear a continuación, se pueda establecer dicho acceso. Por ello vamos a permitir un grupo de seguridad y el grupo de seguridad que vamos a permitir simplemente será el ALB que tenemos aquí. Este grupo de seguridad. Vamos a bajar y necesitamos establecer un balanceador de carga.
vamos a establecer un balanceador de carga de aplicaciones. Por esto nosotros podremos tener un balanceo del tráfico entrante entre las tareas que se van a ejecutar en nuestro servicio. Es decir, yo por ahora tengo una única tarea, pero en caso de tener más, con el balanceador de carga, pues se me va a distribuir el tráfico. Vamos a dejar una y luego vamos a aumentar estas tareas y veremos cómo actúa el Application Load Balancer. Vamos por aquí, vamos a crear un nuevo balanceador de carga, le podemos dar un nombre, por ejemplo, Application Load Balancer, Nginx Demos. Aquí tenemos el contenedor para balancear, que es el Nginx Demos Hello, puerto 8080. Vamos a bajar. Aquí tenemos pues datos que se van a crear obviamente con nuestro Application Load Balancer y debemos seleccionar lo que es un nombre del grupo de destino. Por ejemplo, el nombre del grupo de destino puede ser Nginx ECS. Este grupo de destino sabemos que es el target group necesario para el Application Load Balancer. Vamos a bajar y el periodo de gracia de comprobación podemos establecer 20 segundos. Seguidamente tenemos más características que podemos seleccionar y ahora sí ya vamos a crear. Vale. Ahora lo hemos creado y en unos segundos aparecerá por aquí. No obstante, lo que vamos a hacer ahora es ir a la parte de balanceadores de carga. Nosotros hemos creado con esta implementación, con este servicio nuevo, un Application Load Balancer y además un Target Group. Nosotros podremos visualizar el balanceador de carga aquí en unos segundos y nos va a aparecer como ya vemos. Application Load Balancer Nginx Demos. Se está aprovisionando, esto tarda unos segundos, minutos, tenlo en cuenta. ¿Y para qué sirve? Pues sirve para distribuir el tráfico, la carga entre los diferentes contenedores de Docker que podrá haber. Todo seguido, por aquí nos aparecerán los servicios. Después de unos segundos recibimos el mensaje de que se ha creado correctamente. De hecho le he dado un nombre con Nginx sin la X, con Z, pero bueno, no pasa nada. Tenemos una tarea asignada. Esta tarea luego se puede incrementar y poner más tareas. No te preocupes por ello, lo veremos más adelante. Lo que interesa ahora es que nos vayamos a EC2. Nos vamos a nuestro Application Load Balancer que tenemos activo, tal que aquí, y vamos a requerir visualizar información de este. La información que necesitamos entender es que en primer lugar tenemos, tal que aquí, un DNS name, el cual vamos a requerir para poder acceder a este Application Load Balancer. Por ello, vamos a abrir una nueva pestaña. Y perfecto, ahora sí estás visualizando la información. ¿Esta información de dónde viene? Esta información repasando viene de esta imagen de Docker. Esta imagen de Docker se ha convertido en un contenedor de Docker, se ha ejecutado dicho contenedor y lo que hemos conseguido ahora mismo es mediante Fargate desplegar sin el uso de servidores, o sea, sin que nosotros gestionemos servidores, pues directamente Nginx. Nosotros podemos cambiar la dirección y vamos a ver que esto se va a actualizar. Ahora hemos visto que la URI se ha actualizado. Perfecto. ¿Y todo esto con qué? Pues tenemos un Autoscaling Group, tenemos un Application Load Balancer y eso nos sirve para distribuir la carga en función de si necesitamos más carga o no. Ten en cuenta que el Autoscaling Group sirve para las instancias EC2. En este caso usamos Fargate, no hay instancias EC2 en uso directamente. De esta forma, en caso de que uses instancias EC2, que sería un proceso totalmente similar, pues ten en cuenta que el Autoscaling Group ya cogerá un peso muy importante. Vamos a hacer unos cambios que van a reflejar el uso de las tareas. Nosotros aquí tenemos una tarea asignada. Queremos cambiar este valor. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a cambiar este valor, vamos a actualizarlo. Y en lugar de tener una tarea, vamos a asignar dos. Ten en cuenta que esto supone un costo económico. Si simplemente lo quieres visualizar, sigue mi clase y ya está. Pero si lo quieres repetir, tenlo en cuenta, ¿vale? Y cuantas más tareas, más coste. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en 3 tareas. Vamos a actualizar. Y ahora en cuestión de unos segundos, ves que las tareas están empezando a ejecutarse. Tardan unos segunditos y ahora sí las tareas aparecen como activas. ¿Qué significa eso? Pues que si nos vamos a Nginx, vamos a actualizar y como ves la IP está cambiando, es decir, estamos rebotando en diferentes servidores. Eso significa que tenemos diferentes tareas activas y un Application Load Balancer que nos está controlando todo este tráfico de entrada. Nosotros podremos acceder a diferentes servidores y todo esto controlado por este Application Load Balancer. Pues bueno, ¿qué te ha parecido? Ahora sí hemos practicado con ECS, con Fargate, con Application Load Balancer, con imágenes de Docker. Hemos desplegado un Nginx y todo esto controlado, como ya digo, con estos Load Balancers. Creo que ya estamos tocando algo bastante complejo, así que ha llegado el momento de finalizar esta demostración. Lo último que vamos a hacer simplemente será seleccionar nuestro servicio que tenemos activo, lo podemos actualizar y reducir las tareas a 0
Y vamos a ver también cómo eliminarlo. Cuando lo tenemos en 0 veremos que no podremos acceder directamente a Nginx, como es normal, pero también vamos a ver cómo eliminar dicho clúster para no tener ningún costo adicional. Ahora, como vemos, tenemos las tareas establecidas en 0. No hay servicio, como es normal, y lo que vamos a hacer ahora simplemente será eliminar y vamos a quitar todo lo que hemos hecho en estas clases. Por ello, vamos a clusters, vamos a quitar los mensajes que aparecen tal que aquí, y nosotros tenemos este clúster activo. Lo que queremos hacer es eliminarlo. Vamos a eliminar, por eso vamos a situar la palabra, delete, luego demo cluster, es decir, delete y el nombre del demo cluster. Se está eliminando, y cuando se elimina, ¿qué significa? Pues significa que por otro lugar en CloudFormation, vamos a ver si por aquí aparece, pues yo tenía la pila de creación, pues ahora empieza el delete, es decir, la eliminación directa de esta pila. Por tanto, se elimina este clúster y todo lo que se ha creado con este clúster. Para asegurarnos, vamos a esperar y vamos a comprobar que todo lo que hemos creado se va a eliminar de forma correcta. Pero este es un uso también directo de CloudFormation. Crear una pila con un autoscaling group, con instancias, y cuando se destruye la pila se va todo directamente a la basura. Es probable que te aparezca este error de eliminación. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos tal que aquí algún servicio activo que debemos eliminar antes de eliminar la pila. Y así se comunica. Tenemos algún servicio y esto no se puede eliminar. Vamos a seleccionar dicho servicio. Vamos a eliminar el servicio. Vamos a forzarlo, que se elimine. Se ha eliminado el servicio. Ahora sí, vamos a probar de nuevo en la eliminación de este clúster. Por ello, vamos a clusters, seleccionamos este mismo, eliminamos. Y vamos a ver si ahora sí la pila se ha eliminado con éxito. Y correctamente hemos podido eliminar nuestro clúster. Ahora se ha eliminado correctamente. Vamos para atrás, vamos a ver que ya no aparece nada y nos vamos a asegurar de que en EC2 también queda todo limpio. Por ello, vamos a los grupos de autoscaling, vemos que por aquí no tenemos nada y lo que vamos a hacer a continuación será ir a los balanceadores de carga, donde nos aparece obviamente un balanceador de carga, y las acciones que vamos a hacer será eliminar dicho balanceador de carga. Vamos a situar la palabra confirm para confirmar y vamos a eliminarlo. Una vez eliminado, vemos que ya no aparece, y en grupos de destino obviamente tenemos un grupo de destino, el cual podemos eliminar. Vamos a eliminarlo y queda eliminado. Si queremos ir a los security groups, para acabar de limpiar todo lo que hemos hecho, seleccionamos los dos security groups que hemos creado para ECS y todo seguido también tenemos el Nginx. Estos dos los podemos eliminar y nos aparece que uno de estos grupos de seguridad está asociado a otro grupo. ¿Qué hay que hacer? Pues algo muy sencillo. Vamos a ir al grupo de seguridad llamado ALB ECS, vamos a ir a editarlo y lo vamos a editar por una razón, porque las reglas de seguridad de estos grupos, tanto de este como la del otro, ya para asegurar, vamos a probar de eliminar de nuevo, acciones, eliminar grupos, y vamos a escribir eliminar, y podemos eliminar satisfactoriamente los grupos de seguridad. Con ello ya no los tenemos por aquí y hemos completado esta clase de demostración de uso de clusters con ECS, Fargate, Application Load Balancers, Autoscaling Groups y mucho más. Espero que hayas disfrutado. Entonces, ahora ya conoces Amazon ECS. Hemos visto la visión general, hemos visto diferentes prácticas y ha llegado el punto donde debemos movernos a explicar otro servicio. Como has visto en Amazon ECS, independientemente de si usas EC2 o Fargate, tenemos que usar imágenes de Docker. Estas imágenes se tienen que guardar en algún sitio. Tenemos repositorios como Docker Hub, tenemos en Microsoft Azure también tenemos servicios, pero en AWS tenemos un servicio específico que nos va a permitir guardar estas imágenes tanto en repositorios públicos como en repositorios privados. Así que te voy a presentar ahora Amazon ECR. Vamos a ver de forma rápida lo que es una introducción y luego de forma práctica para que veas lo fácil que es de usar este servicio. Vamos a ello. Todo seguido vamos a ver una breve introducción al servicio Amazon ECR. Amazon ECR es un registro elástico de contenedores, el cual se usa para almacenar y administrar imágenes de Docker en AWS.
Hasta ahora hemos usado el registro público Docker Hub para guardar las imágenes. No obstante, AWS también tiene su propio registro que puede funcionar de forma privada para almacenar las imágenes de Docker en nuestra propia cuenta o en la cuenta de una organización, o puede funcionar de forma pública mediante la galería pública de AWS, en este caso Amazon ECR Public Gallery. Te dejo más información en el propio enlace que ves aquí. Está totalmente integrado con ECS y es respaldado por Amazon S3. Y además se pueden implementar funciones de IAM para controlar el acceso. Vamos a ver un gráfico que nos permita entender mejor cómo funciona Amazon ECR. En primer lugar tenemos el repositorio ECR que contiene diversas imágenes de Docker, la imagen A, la imagen B. Todo seguido tenemos un clúster ECS que contiene una instancia EC2. Tenemos una función IAM para controlar el acceso. Todo seguido lo que vamos a hacer es una operación de pull para obtener una imagen y de esta forma crear lo que sería un contenedor, ejecutar un contenedor de Docker. Tal que aquí ya tenemos un contenedor de Docker en la propia instancia EC2. Podemos ejecutar otro contenedor de Docker partiendo de la misma imagen, como ves. Y seguidamente tenemos una imagen B, de la cual también podemos ejecutar un contenedor de Docker en la misma instancia donde están residiendo los otros contenedores en ejecución. Esto nos permite soportar escaneo de vulnerabilidades de imágenes, además de versionado, etiquetas de imágenes, ciclo de vida de las imágenes y muchísimo más. Así que Amazon ECR está enfocado a almacenar y administrar imágenes de Docker que luego se pueden ejecutar en un clúster de ECS. Una de las preguntas que puede surgir en un examen puede hacer referencia a cómo se debe usar la CLI de AWS para extraer y enviar imágenes de Docker a Amazon ECR. Por tanto, para empezar, hay que saber que hay un comando de inicio de sesión, hay que iniciar sesión, hay que hacer un login para poder empezar a usar este servicio con Docker. Por tanto, desde la propia CLI podemos nosotros usar el siguiente comando, que es un comando de AWS ECR, y esto nos permite a nosotros hacer el propio login. Necesitamos algunos datos, como por ejemplo la región y el AWS Account ID. Son datos que nosotros vamos a proporcionar para de esta forma hacer el propio login. Todo seguido vamos a ver dos comandos que son los comandos principales de Docker, y estos comandos nos van a permitir a nosotros enviar imágenes hacia el repositorio de ECR y extraer imágenes para ejecutar contenedores de Docker. La primera operación es push, es el comando que nos va a permitir a nosotros enviar imágenes de Docker. Por ello necesitamos hacer un Docker push y seguidamente especificamos los siguientes comandos, el AWS Account ID, que será el nuestro, y la región también marcada aquí. De esta forma enviamos una imagen a lo que sería el propio repositorio de Amazon ECR. En caso de querer extraer una imagen para ejecutar un contenedor, lo podemos hacer tal que así, con pull. Con Docker pull extraemos esta información, ¿vale? Así que en caso de que, por ejemplo, una instancia C2 no pueda extraer una imagen de Docker, primero de todo comprueba los permisos IAM. Es frecuente que pase eso porque muchas veces queremos desde una propia instancia C2 o localmente extraer de una imagen de Docker. Cuando la intentamos extraer y falla, hay un error. Muy probablemente sea que viene de los permisos IAM que estén asignados para esa instancia C2, por ejemplo, ¿vale? Así que hay que tener esto en cuenta. A continuación vamos a ver de forma práctica cómo usar Amazon ECR mediante el uso de repositorios privados. Por ello vamos a ir a ECR, Elastic Container Registry, y todo seguido nos vamos a introducir a nginx demos/hello. De esta forma, esto es Docker Hub. Como bien sabemos, Docker Hub es un repositorio público donde nosotros podemos obtener imágenes. Pero ¿qué pasa si en lugar de usar un repositorio público queremos usar un repositorio privado? Guardarlo nosotros mismos y estas imágenes en el propio registro de AWS. Pues nosotros necesitaremos ahora desplazar esta imagen pública hacia lo que es el repositorio privado. Lo que vamos a hacer será empezar un repositorio, el cual será privado. Vamos a darle un nombre, por ejemplo, demo Joan, o el nombre que tú quieras. Vamos a bajar y tal que aquí verás que hay diferentes características que nosotros podemos activar. Por ejemplo, configuración de análisis de imágenes. Podemos tener un análisis durante el envío. Y bueno, como ves aquí hay diferentes características que podemos tener activadas si lo deseamos. No obstante, vamos a crear el repositorio. Ahora sí, ya se ha creado el repositorio, que es demo Joan, y esto es un repositorio totalmente privado. ¿Qué significa eso? Que nadie más que yo puede acceder a estas imágenes que se van a guardar dentro de este repositorio. En caso de tenerlo público, cualquier persona podría acceder a las imágenes.
Esto nos interesa muchas veces si estamos trabajando en una empresa y necesitamos que todas esas imágenes que tenemos de Docker obviamente sean privadas. Por ello, lo que vamos a hacer ahora simplemente será que desde la propia CLI nosotros vamos a almacenar una imagen en este repositorio privado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ver los comandos de envío que aparecen dentro de mi repositorio. Tal que aquí podemos ver que tenemos instrucciones para Mac, Linux y para Windows. En función de tu sistema operativo vas a usar unas u otras. En mi caso voy a usar Mac Linux, esta de aquí, y vamos a empezar con la primera instrucción, el primer comando. Por eso vamos a abrir una terminal, tal que así, y el primer comando, en primer lugar, tiene una parte de referencia a obtener una contraseña, esta contraseña para hacer el propio login. Todo seguido hace el Docker login para introducirnos mediante un usuario que es AWS y mediante la contraseña que se ha proporcionado mediante este comando. Así que vamos a ello. Vamos a esperar a que el login se lleve a cabo y ahora sí, hemos recibido el mensaje de que el login ha sido correcto. De acuerdo, es probable que te pueda aparecer un error. Ese error muchas veces ocurre porque no has configurado tus credenciales necesarias en la propia CLI. Nosotros ya hemos explicado cómo se puede llevar a cabo esto. Ten en cuenta que en caso de que te falten permisos, siempre debes tener las credenciales activas en tu fichero de configuración para poder hacer este proceso. Como ya he dicho, esta parte nos da una contraseña de acceso, que es la que se usa para hacer el propio login. Vamos a verla. Tal que aquí ves esta contraseña que es bastante larga que nos permite hacer el propio login y acceder directamente. Voy a hacer un clear y vamos a seguir con los comandos que teníamos. El siguiente comando que aparece es la construcción de una imagen. Nosotros, en lugar de construir una imagen desde cero, es decir, nosotros para hacer esta operación de construcción necesitaríamos tener lo que es un fichero de Docker, un Dockerfile. No obstante, no vamos a introducirnos en crear un Dockerfile porque sería profundizar mucho en Docker, sino vamos a usar directamente una imagen que ya está creada, que es esta de aquí. Pues en lugar de hacer un build de una imagen nuestra, vamos a usar una creada. Por eso, vamos a hacer un Docker pull de esta propia imagen. Ahora sí, lo que se hace es hacer el pull directamente de esta imagen y yo ahora sí la tengo. Como puedes ver, tengo esta imagen. Perfecto. A continuación vamos a pasar al tercer paso, que es darle un tag, una etiqueta a la propia imagen. Esta etiqueta nos va a permitir a nosotros identificar esa imagen. Antes de nada voy a cambiar el nombre, esto que tenemos aquí, vamos a eliminarlo y vamos a cambiarlo por este nombre que tenemos aquí, Nginx Demos Hello. Vamos a darle este nombre. Lo hemos etiquetado de forma correcta. ¿Qué nos hace falta? En último lugar, vamos a ir al siguiente paso, Docker Push. Y lo que va a hacer esto es enviar directamente nuestra imagen directamente a lo que sería el repositorio privado de AWS. Pues podemos hacer un Docker Push. En lugar de pegar la instrucción, simplemente vamos a copiar esto que tenemos aquí detrás, este identificador, y lo podemos pegar directamente. Identificamos a nuestro repositorio, que es el de DemoJoan, es un repositorio privado, y vamos a enviar esa imagen que nosotros hemos identificado como Nginx Demos Hello. Ahora sí, lo que se está haciendo es enviar esta imagen directamente al repositorio privado. Nos vamos al repositorio privado, vamos a actualizar. Aparece una imagen. Esta imagen es la de Nginx Demos Hello. Esto ya está operativo en nuestro repositorio privado. ¿Qué significa? Que está operativo únicamente para nosotros y para nadie más. Hemos probado con una imagen que ha sido de ejemplo, que es Nginx Demos Hello. No obstante, imagínate que estás operando con un sistema propio de una empresa o de un particular. Esto no interesa que sea público, así que se va a guardar en un registro privado y tal que aquí nosotros podremos operar nuestras imágenes. En el momento que deseemos ejecutar estas imágenes, pues podremos agarrar estas imágenes del repositorio privado y ejecutar contenedores que lleven a cabo la propia ejecución de la aplicación o del propio servicio, ¿vale? Así que ahora ya bien conocemos el propio Elastic Container Registry. Antes de finalizar esta clase, simplemente vamos a ir a la parte de repositorios y vamos a eliminar el repositorio que hemos creado como ejemplo. Vamos a hacer un delete, ya que esto tan solo era una demo, y ahora vemos que el repositorio privado se ha eliminado correctamente. Vamos a seguir en las siguientes clases. Y llegados a este punto, vamos a dar un paso más allá. Vamos a poner un poquito de complejidad a todo esto. Ya conocemos servicios como Amazon ECS, hemos visto EC2, Fargate, Amazon ECR, pero ha llegado el momento de plantear una situación un poco más compleja.
En muchas empresas, en muchos proyectos, requerimos un nivel de escalabilidad mucho mayor. Requerimos tener muchos contenedores en ejecución, requerimos controlar estos clústeres de una forma más avanzada y muchas empresas optan por la opción de usar Kubernetes. Una de las ventajas que tiene Kubernetes es que no depende directamente de un proveedor de cloud, no dependes de AWS, no dependes de Azure, de Google Cloud. Lo puedes tirar donde quieras, lo puedes tirar en una infraestructura local, lo puedes mover de una forma muy sencilla y no te casas, por así decir, con un proveedor de cloud. Pues muchas empresas optan por la opción de Kubernetes. Hay muchas ventajas, pero esta es una de ellas. Y aquí encontramos que lanzar Kubernetes no es algo tan sencillo en la mayoría de los casos. Es algo más complejo. Entonces AWS lanza un servicio que es Amazon EKS, que nos permite a nosotros lanzar estas cargas de trabajo que tú ya tienes funcionando con Kubernetes, pero ahora las puedes lanzar dentro del cloud de AWS. De esta forma te va a permitir crear un clúster, te va a permitir elegir entre diferentes opciones para lanzar estas cargas de trabajo. Es algo un poquito más complejo, pero es necesario que lo entiendas. Si tú requieres usar Kubernetes y requieres desplegar todo eso en un ámbito cloud, pues que sepas que AWS tiene este servicio de Amazon EKS. Azure también tiene su servicio que es AKS, si no me equivoco. Google Cloud también tiene el suyo. Y lo que te permite esto es agarrar tu infraestructura que está funcionando con Kubernetes y moverla al cloud de una forma muy sencilla. Vamos a verlo, este servicio, y espero que realmente si buscas una opción de Kubernetes en cloud, esta te pueda ayudar. Vamos a ello. En esta clase vamos a hablar del servicio Amazon EKS. Este servicio hace referencia al servicio de Amazon Elastic Kubernetes. Y Kubernetes seguramente sea una palabra que te suene, porque es una tecnología muy usada y no es una tecnología de AWS simplemente. Es una tecnología que se ha usado más allá de AWS. Es una forma de lanzar clusters de Kubernetes administrados en AWS. Kubernetes es un sistema de código abierto para el despliegue, escalado y la gestión de forma automática de aplicaciones en contenedores, normalmente Docker. Es una alternativa a usar ECS, que es el servicio de AWS. Tiene un objetivo muy similar, pero se usa mediante una API diferente. Tenemos que usar una metodología distinta. EKS soporta las instancias EC2 si queremos desplegar nodos trabajadores o también Fargate para desplegar contenedores sin servidor. Todo esto lo veremos ahora con detalle con un gráfico que te va a permitir entenderlo mejor. ¿Cuál es el caso de uso para Amazon EKS? Pues por ejemplo, si nuestra empresa ya utiliza Kubernetes en las propias instalaciones o en otra nube y queremos migrar hacia AWS, podemos utilizar el servicio de Amazon EKS porque este nos permite usar Kubernetes. Kubernetes es totalmente agnóstico a la nube, es decir, no le importa si usamos AWS o si usamos Azure o si usamos Google Cloud, es decir, podemos usar Kubernetes donde sea. Veamos ahora un diagrama para entender el concepto mejor. Tenemos diferentes zonas de disponibilidad. En cada zona de disponibilidad hay un nodo EKS, el cual va a almacenar más adelante lo que serían las tareas. No obstante, no se llaman tareas y vamos a ver un concepto nuevo que hace referencia a Kubernetes directamente. Por eso vamos a ver que en cada nodo EKS tenemos pods. Cuando en un examen veas la palabra pod, piensa siempre en Kubernetes. Es un elemento de Kubernetes que hace referencia a la propia tarea. No es lo mismo, pero es muy similar, es un concepto muy similar. Nosotros tenemos estos pods de EKS dentro del nodo y podemos tener lo que sería un load balancer privado o incluso un load balancer público. Podremos escalar el número de pods en función de un auto-scaling group, lo cual nos permite aumentar o disminuir el número de pods en el nodo EKS. Vamos a ver los tipos de nodos que hay. Hay tres. Tenemos grupos de nodos gestionados, los cuales son creados y gestionados, son instancias EC2 que se han creado para nosotros. Nosotros no vamos a gestionar nada de esto. Además, los nodos forman parte de lo que es un auto-scaling group gestionado directamente por el servicio EKS y admite instancias bajo demanda o instancias puntuales, es decir, instancias como pueden ser instancias spot. Además, tenemos nodos autogestionados. Son nodos creados por nosotros y registrados en el clúster EKS y gestionados también por un auto-scaling group. Además, los nodos autogestionados pueden utilizar lo que es una AMI preconstruida mediante Amazon EKS Optimized AMI. También admiten instancias bajo demanda o instancias puntuales, instancias spot.
Y finalmente tenemos AWS Fargate. Y este no requiere mantenimiento, es donde no se administran nodos directamente. Para acabar, vamos a ver los volúmenes de datos que podemos usar con Amazon EKS. Tenemos la necesidad de especificar el storage class en el clúster EKS. Y este nos permite aprovechar un controlador compatible con el Container Storage Interface. Este es compatible con Amazon EBS, con Amazon EFS, el cual funciona con Fargate, con Amazon FSx para Lustre y Amazon FSx para NetApp ONTAP. De esta forma ahora conocemos los volúmenes de datos y entendemos el servicio Amazon EKS enfocado a Kubernetes. Y ahora sí, hemos llegado al final de esta clase. Hemos cubierto múltiples servicios del ámbito de contenedores aplicados a Amazon Web Services. Hemos hablado de Amazon ECS, hemos visto diferentes formas de desplegar con EC2, con Fargate, hemos hablado también de Amazon ECR, de EKS, etc. Así que espero que todo este conocimiento, todos estos conceptos te puedan ayudar mucho en el ámbito profesional. Como he dicho durante toda esta clase, son conceptos muy relevantes porque la mayoría de proyectos donde se tiene que unir un despliegue con contenedores con cloud, pues vas a ver siempre reflejado alguno de estos nombres. Para finalizar, que sepas que en la descripción de este vídeo tienes recursos completamente gratuitos para que puedas seguir profundizando en el ámbito del cloud computing. Espero verte en otro vídeo. Hasta la próxima.